Una hermosa mañana, van a ser las 2 de la mañana de este domingo precioso. Y una vez más les damos la bienvenida en esta madrugada. Aunque la bienvenida se la estamos dando desde ayer, ¿verdad? A las 7:30 de la noche. Y aquí estamos todavía. Gloria a Dios. Y vamos a entrar en la palabra del Señor, hermanos. Voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo número 16. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y quién vive, hermanos? Cristo vive y Él está en medio de nosotros. Amén. Cuando lo tenga puede decir amén. Primera de Samuel. Y vamos a leer un verso solamente para entrar en el tema de esta mañana, de esta madrugada. Y es el verso número 13 de Primera de Samuel. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor amado, venimos delante de tu presencia en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, dándote gracias, Señor, por todo tu amor, por toda tu bondad, por toda tu misericordia, Señor amado. Porque, Señor, desde el día de ayer estamos en este lugar alabando y adorando tu nombre, Señor. Oh, maravilloso Dios, tú nos has dado la fuerza, la fortaleza, Padre amado, para estar delante de tu presencia hasta esta hora, Señor. Y creemos, Señor amado, que tú vas a continuar dándonos fortaleza por algunos minutos más, Señor. Pues, Señor, hemos leído tu palabra, Señor, y ahora, Señor amado, queremos oír tu voz. Queremos oír, Padre amado, y saber que tú eres el único Dios que nos enseña, Señor amado. Oh, te pedimos que tu Santo Espíritu tome el control, Señor amado, de tu palabra. Háblanos, enséñanos, Señor amado. Habla a tu pueblo, Señor. Habla mi vida primeramente, Señor. Y que tu pueblo reciba la enseñanza en esta hermosa mañana de domingo, Señor. Domingo 1 de marzo. Estamos aquí, Señor amado, temprana hora, recibiendo tu palabra, Señor. En esta madrugada echamos fuera todo lo que estorbe. Reprendemos al diablo y sus demonios fuera de este lugar, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor amado, que tomes el control, tomes todo el poder y la potestad que son tuyos, oh Dios, y que tú, Señor amado, te quedes con nosotros en esta hermosa mañana. Haz prodigios, maravillas, milagros, y haz como tú quieras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. En unos minutos más nos ponemos, o les invito a ponerse de pie en unos minutos más, para que se estiren, se les quite el sueño. Sí, porque es muy temprano, es temprano, como dijo el hermano Elvin. Es hora de que la carne esté reposando, ¿verdad? Pero en esta mañana, pues, la estamos sujetando. La estamos poniendo en sacrificio para Dios, en el nombre de Jesús. Sí, porque no estamos muy acostumbrados, ¿verdad? Hacemos la vigilia una vez al mes, pero le cuesta la carne. Qué bonito sería que estuviéramos todos acá, ¿verdad? Los que vinieron desde temprano, a las 7:30. Sin embargo, algunos se fueron, otros no vinieron al servicio temprano, hermano, muchos menos van a estar aquí. Y pudiendo venir, no vinieron. De antemano sabemos que hay muchos hermanos que pudieron haber venido, pero se quedaron satisfaciendo la carne, porque es la verdad. No nos van a venir a decir que se quedaron orando, buscando a Dios, hermanos, se quedaron allá en comunión con Dios. No, hermano, la carne nos engaña. No tenemos que darle
lo que la carne quiere. Amén. Tenemos que sujetarla, y qué bonito que en esta mañana la estamos sujetando en el nombre de Jesús. Hermanos, hace unos días tuvimos una reunión de servidores, hace 2 semanas creo. En la reunión de servidores, personalmente yo les comuniqué algo a los hermanos, y lo que yo les hablé, hermanos, fue acerca del tema que vamos a tratar esta hermosa mañana. Vamos a hablar de la danza. Espero no decepcionar a algunos o algunas. Yo les decía a los hermanos servidores y hermanas que personalmente yo, como pastor de esta obra y sirviéndole al Señor ya por muchos años, y me gozo en el Señor, ya que dentro de 14 días, hoy es 1 de marzo, ¿verdad? Dentro de más bien un mes y 14 días, voy a estar cumpliendo 30 años en el camino del Señor. Muy feliz, muy contento. Y pareciera que apenas son 5 años. Han pasado los años y no he sentido largo el caminar en el camino del Señor. He sido muy feliz caminando en el camino de Dios. Han sido los años más hermosos de mi vida. Y hermanos, desde que yo conocí al Señor, que fue en esta organización donde todavía permanecemos, ya que esta organización se abrió hace más, o vamos a decir ya estamos cerca de 40 años que está funcionando esta organización. Siempre hemos venido caminando con problemas, con dificultades. Hemos tenido cambios y hermanos, social, me refiero a varones que han estado predicando acá. Pero nunca, amados hermanos, en esta organización ha llegado a entrar lo que es la danza completamente. Ha habido por ahí pasajes espontáneos. Ha habido, hermanos y hermanas, momentos como que se ha querido dar eso. Pero yo le quiero decir que desde que yo llegué a esta organización en los caminos del Señor, el pastor que había en ese tiempo, que se llamaba Juan Orozco, él, amados hermanos, nunca nos habló de la danza, porque en esos días nadie pretendía danzar, nadie brincaba, hermano, el Espíritu Santo se movía muy bonito. Había de todo lo que tenemos hoy también, profecías, se movían, los dones del Espíritu Santo, todo. Pero era raro mirar que alguien se pusiera a danzar por ahí o a hacer movimientos raros. Y creo yo que basado a eso, pues el pastor nunca nos habló de la danza. Creo que pasaron otros siervos del Señor por acá también, por esta organización, y pues igual nadie ha hablado de la danza. Posiblemente aquellos hermanos y hermanas que tienen ya años aquí, va a ser la primera o la segunda vez que me escucha a mí personalmente hablar de la danza. Ya lo había hecho una vez antes, creo que hace como posiblemente unos 8 años atrás. Ahora, amados hermanos, que el Señor me ha llamado al ministerio, que tengo apenas unos días que el Señor lo ha hecho, con el cual estoy muy agradecido. Quiero que el pueblo de Dios sepa, al igual que los servidores, que personalmente yo no creo en la danza para la iglesia del Señor. He buscado y rebuscado en la Biblia fundamentos bíblicos para decirles que la danza sí es para la iglesia del Señor. He buscado fundamentos y no los encuentro. El otro día se lo dije a los servidores: si ustedes han encontrado un fundamento, compártanlo conmigo, yo quiero saber. Y amados hermanos, ese día les dije, porque se empezó a hacer el tema así, opiniones y aquí y allá. Yo sabía que eso iba a acontecer. Entonces yo les dije, vamos a
me guíe y me indique en qué momento y en qué tiempo vamos a hablar de la danza. En esta mañana Dios lo quiere así. Llegó el momento. Entonces, amados hermanos, este es el tema de esta madrugada, hablar de la danza y cuáles son las razones por qué personalmente yo no creo que la danza sea para la iglesia del Señor. Creo en la danza, pero que es para el pueblo de Israel, no para la iglesia del Señor. Poquito a poco usted vaya meditando y vamos a ver conforme a la palabra. Si la Biblia nos enseña que la danza es para la iglesia del Señor. Ha habido controversia con este tema de la danza en muchas organizaciones. Ha habido divisiones a causa de la danza. La iglesia Elim del Salvador, que también se le llama Iglesia de Restauración, al principio estaba unida con la iglesia Elim, o era una sola iglesia Elim de Guatemala. Una iglesia muy grande en Guatemala, un ministerio muy grande. Pero cuando ellos permitieron que la danza se empezara a dar en Guatemala, fue cuando la iglesia se dividió. Había un pastor llamado Sergio Solórzano, allí mismo en Guatemala, que trabajaba con la iglesia Elim del Salvador, porque de hecho pues ya había iglesia Elim en El Salvador, ya había una filial de la iglesia Elim de Guatemala. Pero el pastor Sergio Solórzano no estuvo de acuerdo en la danza, no la aceptó. Entonces se dividieron la iglesia Elim en El Salvador. Empezó a crecer y a crecer y a crecer. Una vez he viajado a El Salvador y tuve el placer de estar en la iglesia Elim en El Salvador, en un lugar que se llama Soyapango. Soyapango, ahí es donde está la iglesia Elim de El Salvador. Cuando Dios me permitió viajar, estuvimos allí creo un domingo, porque fui nada más una vez, ya que pues yo nomás fui por una semana y tuve que regresarme rápido. Pero en ese domingo, amados hermanos, ellos tuvieron, si mal no recuerdo, como 5 servicios, porque en uno solo no cabían todos los miembros de la iglesia. Creo que según oí, había como 7,000 a 8,000 miembros en la iglesia. Era un lugar grandísimo, pero se les llenaba en cada servicio. Entonces era obvio que tenía que estar más de 1,000 miembros en cada servicio. Pero, amados hermanos, les digo esto porque repito, por medio de la danza ha habido controversia, mucha controversia. Y el asunto, se lo vuelvo a repetir, es que yo creo en la danza, que la danza existe, pero no creo que la danza es para la iglesia de Cristo. Y lo vamos a ver conforme a la palabra del Señor. Y leí este verso número 13 de Samuel, primera de Samuel, capítulo 16, porque David fue uno de los siervos de Dios, el primer rey que danzó delante de la presencia del Señor. Fue el primero. Esta no fue la primera, y cuando él lo hizo, no fue la primera manifestación de la danza que nos enseña la Biblia. Ahorita vamos a ver la primera vez que eso sucedió. Vuelvo a repetir, tomo el verso 13 de primera de Samuel, porque David aquí estaba recibiendo algo especial de parte de Dios. Acuérdese que en el Antiguo Testamento se vivía bajo la ley, no había la dispensación de la gracia. La dispensación del Espíritu Santo no estaba en ese momento. El Espíritu de Dios venía sobre alguien que el Señor elegía, y el Señor llegaba y posaba sobre esa persona.
David. Y fue porque el Señor lo eligió para ser rey de Israel. Por eso desde cuando leemos este verso en adelante, David y su persona cambian, tienen un cambio en su vida tremendo. David, de ahí en adelante, posiblemente siguió cuidando las ovejitas de su padre por algún tiempo, pero él sabía que él estaba siendo ungido y lleno del Espíritu Santo en ese momento para hacer un mandato de parte de Dios, para ser rey sobre Israel. Aunque en ese momento no estaba siendo establecido, porque el rey era Saúl, acuérdense, el rey era Saúl, pero el Señor ya lo había elegido a él, porque el tiempo de Saúl estaba a punto de terminar por su desobediencia. Pero bueno, lo de Saúl no es el tema. Solamente quiero que entienda que lo que dice este verso es algo muy importante. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Mire lo que le decía: desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde ese día en adelante. Antes de ahí David no tenía el Espíritu de Dios sobre él, no estaba con él. Pero aquí, desde este día en adelante, el Espíritu de Jehová estaba con él. ¿Me voy dando a entender? Y le vuelvo a repetir, porque David fue el primer rey que lanzó delante de la presencia de Jehová. Ahora, esta es la segunda vez, le repito, que abordo este tema, guiado por supuesto por Dios, que lo ha puesto en mi corazón. Ahora, en la Biblia he encontrado, guiado por el Espíritu Santo, 3 tipos de danza. Fue lo mismo que les dije a los hermanos servidores el otro día, ¿verdad? ¿Se acuerdan los hermanos servidores? 3 tipos de danza. Una danza que es la que hizo David, un hombre que estaba cubierto por el Espíritu Santo de Dios. Esa es una danza del Espíritu. Pero mire quién tenía el Espíritu de Dios: David. Era David, era el rey David. Ahora, porque dice lo que ya leímos en la Biblia: desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde este día, donde quiera que David iba o todo lo que él hacía, él no estaba solo. Desde ese día, todito lo que hacía David, fuera para donde fuera, el Espíritu de Jehová estaba con él, porque ese día recibió esa unción, esa llenura y ese compañerismo del Espíritu Santo de Jehová. Amén, el Espíritu de Jehová. Ahora, dice que de ahí en adelante Samuel se levantó y se volvió a Rama. Lo ungió y él se retiró. El caso de David era algo muy especial, porque ese derramamiento del Espíritu, esa unción que él recibía de parte del Espíritu de Jehová, no era para todo el pueblo de Israel, era para él. Había llegado sobre él. Ahora, hermanos, veamos solamente para ver cuándo se manifestó alguien que danzaba por primera vez. Vamos al Éxodo, capítulo número 20. Usted ya sabe quién es, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor.
Es el capítulo 15, hermanos. Disculpen. Estamos en plena mañana, en plena madrugada, y creo que no tenemos mucha prisa, ¿verdad? Esto nos va a llevar un poquito de tiempo. Aquí está la primera vez que alguien danzó delante del Señor. Amén. Dice el verso número 20 del capítulo número 15 de Éxodo. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Si usted le busca de ahí para atrás a la Biblia, usted no va a encontrar un verso donde le hable de la danza. Esta fue la primera vez que alguien danzó. Ahora, notemos una cosa: el Espíritu de Jehová no había caído sobre María. ¿Ha notado eso? El Espíritu de Jehová que recibió David no había caído sobre ella. Ella dice que María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. O sea, ella tomó el pandero y salió, y las demás salieron con ella también, danzando. Ahora, hermanos, vamos a dejar un momentito esto, lo de María, porque hay una gran diferencia en la danza que estaba haciendo María y las otras mujeres a lo que hizo David. Acuérdense, vamos a dejar por un momentito esto, luego lo vamos a volver a tocar. Pero me gustaría, hermano, ahorita tocar lo que es la danza en el Espíritu primeramente. ¿Okay? Le vuelvo a repetir, para Israel, no para la iglesia. Y usted se va a dar cuenta poquito a poco lo que le estoy diciendo. Quisiera que fuéramos a 2 de Samuel, capítulo número 6. Gloria a Dios. Capítulo 6 de 2 de Samuel. Dice el verso número 12: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, y cuando ellos habían dado 6 pasos, él, refiriéndose a David, él sacrificó un buey y un carnero engordado. David lo sacrificó. ¿Entendimos el verso? Vamos a leerlo otra vez. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, hay una coma, él, refiriéndose a David, lo vuelvo a repetir, sacrificó un buey y un carnero engordado. ¿Lo entendimos? Él hacía un sacrificio cada que daban 6 pasos. Verso número 14: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Verso número 16: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció
en su corazón. Hermanos, fui bien claro al decir, y lo leímos muy claro, ¿verdad? En 1 de Samuel 16:13, que desde el momento que David fue ungido por el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios iba con él, donde quiera que iba. Entonces está muy claro aquí, él danzaba, pero él danzaba en el Espíritu. Y dice que danzaba con toda su fuerza. Es lo que dice el verso número 14, ¿verdad? Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. En el verso 16 dice otra vez que David continuaba danzando hasta llegar a la ciudad de David, a donde llevaban el arca de Jehová. Y ahí fue donde lo miró Mical, la hija de Saúl, desde una ventana. Lo miró que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció. Le menospreció porque él era el rey de Israel. Y según Mical, lo que él iba haciendo era una payasada. Algo que un rey no podía hacerlo, no tenía por qué hacerlo. Pero amados hermanos, es lo que debemos entender. David estaba ungido y lleno del poder de Dios. Y él danzaba por ese espíritu que él tenía, pero también danzaba de alegría y de gozo que el arca de Jehová la llevaban a la ciudad de David. Mire lo que dice, aquí se lo dice en el verso número 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Pero lo que quiero que notemos también, hermanos, es en el verso número espérenme que se me pasa aquí, verso número 12. Dice que entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Él iba contento, él iba alegre, hermano, porque llevaba, mire lo que la Biblia dice, que la casa de Obed-Edom había sido prosperada, porque el arca de Jehová había estado ahí. Entonces, ¿cómo el rey David no se iba a alegrar si la llevaban ahora a la ciudad de David? Entonces, pero le repito, David estaba ungido por el Espíritu de Jehová y él danzaba de alegría, de gozo. Entonces, la danza que él estaba haciendo aquí era una danza de alegría, pero también en el Espíritu. ¿Me doy a entender? Bueno, gloria a Dios. Dice aquí, y si David danza en el Espíritu, porque el Espíritu de Jehová estaba en él, David lo proclamaba y lo disfrutaba también. Esto lo podemos ver en el Salmo 30. Vamos a ver el Salmo 30. De paso le voy a decir que la Biblia no habla mucho de la danza. El otro día yo les dije a los hermanos y hermanas, si ustedes gustan, comiencen a estudiar el tema. No sé cuántos indagaron, pero les vuelvo a repetir, la Biblia no habla mucho de la danza. Yo le busqué y le he rebuscado y nomás no, amados hermanos. Pero creo que con esto, es palabra de Dios, es suficiente para darnos cuenta y entender si la danza en realidad es solo para Israel o es también para la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que tratamos de poner en claro. Amén. Yo no digo que no creo en la danza, yo creo en la danza, se lo vuelvo a repetir, pero que la danza es para el pueblo de Israel, no para la iglesia de Jesucristo. Amén. Ahora, Salmo 30, verso 11, mire lo que dice: has cambiado mi lamento
silicio y me ceñiste de alegría. Estas palabras las estaba diciendo David. Y acuérdense que David tenía el Espíritu de Jehová. Amén. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, la palabra danza es muchas. La palabra danza, hermano, tiene muchos derivados. Aquí está uno de los que dijo David: has cambiado mi lamento en baile. La palabra danza es baile también. Es regocijarse, es dar vueltas, es dar brincos también. Es hacer tanta cosa, movimientos raros, amado hermano. Eso significa la palabra danza. Eso significa. Creo que por aquí escribí algunas cosas, pero déjenme ver. Déjenme ver. Oh, no, creí que había escrito algunas palabras de lo que significa la danza, pero, amados hermanos, tal vez sí, pero se me quedó en otro papelito. Pero algunos nombres de los que le di ahorita y lo que estamos viendo aquí en la Biblia significa lo mismo. La danza, baile, dar vueltas, correr de un lugar a otro, hermano. Y esas son las cosas que se ven en las iglesias que tienen la danza. Y ojalá lo hicieran en orden, pero hacen un desorden. Que, yo no sé si ustedes se han metido en alguna iglesia donde danzan. Pero qué tremendo se ve eso. Por eso le digo, en esta organización nunca en los ministerios ha habido danza. Ha venido gente de otros lugares que pretende venir a danzar con nosotros, pero originalmente nosotros nunca hemos practicado la danza. Nunca. Hubo un tiempo, lo repito, que aquí en este lugar es donde más se ha dado eso. Yo inclusive le decía al pastor: ¿y por qué usted no danza? Y a la esposa de él le decía: ¿por qué no danzan ustedes? Si ustedes creen en la danza, denle, quiero ver. Nomás les daba risa, solo se reían, pero sí empujaban a otros a que lo hicieran. Yo lo vi con mis ojos, perdónenme, tengo que decírselo. Inclusive a niñitas que ni siquiera sabían nada de lo que es una danza. Ándale, métete ahí, métete a la bola, hermano. Pero era un desorden. El hermano Caleb andaba entre la bolita, andaba brincando como chapulines alrededor aquí. Hermano, ese es un desorden verdaderamente. Si usted se pone a examinar bien, y ahorita por eso tenemos que estudiar el tema y leerlo y verlo, si verdaderamente esta brinconada es para la iglesia del Señor. Al terminar, al final, usted se va a dar cuenta si la Biblia tiene la razón o yo estoy fuera de lo que es la Biblia. Amén. Porque la Biblia es la que va a tener la razón, no el hombre. Amén. Los hombres le pueden enseñar tantas cosas, pero si no tienen una base bíblica, están equivocados, están torciendo la palabra del Señor. Amén. Bien, entonces David decía: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Amén. Hermano, el pueblo de Israel tomó la danza, hermano, desde que María danzó, para celebrar y festejar, hermano, un momento de alegría, un momento de regocijo. Porque, le vuelvo a repetir, David danzaba, pero danzaba en el Espíritu. Y eran contados los que el Señor ponía su mirada en aquellos hombres para poner su Espíritu en ellos. Y si lo hacía, era porque tenía que darles una misión de algo que tenían que hacer.
¿Se acuerda de Sansón? Sansón tenía el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. Pero cuando le cortaron la cabellera, se acabó la fuerza, porque ahí le quitaron donde el Espíritu del Señor moraba. Entonces, hermanos, ¿qué pasó cuando él le sacaron los ojos y lo tenían como esclavo? Clamó a Jehová, ¿verdad? Y le dijo, aunque sea la última vez, pero dame la fuerza para destruir esto. Y el Señor lo escuchó y le dio una oportunidad más. Y el Espíritu descendió sobre él y derribó aquel lugar donde él estaba. ¿Se acuerdan que lo tenían de payaso? Después de que el Señor lo usaba en tantas cosas, porque él se descuidó, pero el Espíritu de Jehová estaba con él. Ahora, quisiera que viéramos en Eclesiastés 3:4. Eclesiastés 3:4. Lo va a encontrar adelantito de Proverbios. Es un verso que habla de los tiempos. Pero que Israel, en los tiempos que él tiene para disfrutar alguna alegría o alguna fiesta solemne al Señor, es la manera como ellos celebran. Dice aquí, el verso 4 dice que tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. O sea que los tiempos, hermano, que Jehová permitía o permite todavía vivir al pueblo de Israel, cuando ellos tienen sus fiestas, ellos danzan. Esa es la manera de ellos celebrar y regocijarse en el Señor. Pero aquí, hermano, no vemos en la Biblia que el Espíritu de Jehová cae sobre el pueblo de Israel y se ponen a danzar. No, es una danza de júbilo, de alegría. Mire el Salmo 149, verso 3. Aquí atrásito, nomás dele para atrásito a su Biblia. 149. Nomás pasa Proverbios para atrás. El verso 3 dice: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Hermano, el rey David se lo decía al pueblo de Israel: celebren juntamente conmigo, porque era obvio que él danzaba, él celebraba, hermanos. Entonces, hermanos, pero lo que queremos notar es que David tenía el Espíritu de Jehová. Eso lo voy a tener que estar recalcando siempre. Pero el resto del pueblo de Israel lo hacía de alegría, de gozo, de regocijo. Entonces podemos ver que la danza, repito, la danza que hacía David era una danza en el Espíritu, porque él tenía el Espíritu de Jehová. El resto danzaban, pero danzaban de alegría, de gozo, de gratitud hacia el Señor, hermanos, por todo lo que el Señor hacía con ellos. ¿Vamos entendiendo? Gloria a Dios. Ahora vamos a ir tocando, hermanos, lo que es más de la danza, pero ahora más yéndonos hacia el lado del regocijo, del júbilo, de la alegría, de eso, de pasar un tiempo agradable con el Señor. Hermanos, nosotros aquí, ¿cuál es el tiempo agradable que pasamos con el Señor como iglesia? Cuando somos bien tocados por el Espíritu Santo, ¿verdad? No es porque no es solamente que vengamos a cantarle, de venir a expresar y tirar gritos, hermano. Hay que sentir por dentro lo que estamos haciendo para el Señor. Hay que vivirlo, hay que sentirlo. Que nuestro espíritu, hermano, se conecte con su espíritu y regocijarnos en el Señor. Se da cuenta que cuando uno viene cansado, viene con un día que tuvo uno pesado, hermano, viene inclusive enfermo, pero usted se dispone a alabar a Dios, salimos sanos y como nuevos, hermano. El cansancio se va
y la alegría y la sanidad llega a nuestro corazón. ¿Sí o no? Y a su nombre. Póngase de pie, hermano. Ya veo que unos ojitos por ahí se me están cerrando. Póngase de pie por un momento. Gloria a Dios. Quédese sentada si gusta, hermana Vélez, no hay problema. Pero le va a servir ponerse de pie un poquito. Puede estirar un poquito sus manos. No es ningún pecado que estire sus manos. Ahora, hermanos, el Salmo 149, David decía: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, dice el verso 4, hermoseará a los humildes con la salvación. Hermanos, se imagina, hermano, el pueblo de Israel tenía que estar agradecido con Dios por todo lo que Dios hacía con ellos. ¿Y cuál era la manera en una fiesta de ellos? El regocijo, la danza, la alegría. Hermanos, nosotros aquí nos gozamos en la presencia de Dios cuando le estamos alabando, hermano, que el culto está bien bonito, hermano. Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste de alegría, pero no agarramos, hermano, una brincadera de andar aquí brincando unos con otros ahí. ¡Aleluya! Nos estamos gozando, pero en el Espíritu. Amén. Siéntese, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, hermanos, quisiera que viéramos en 1 Samuel 18 el tema del regocijo, de la danza en regocijo y de júbilo. Es un poquito más extenso. Ya le dije, me cansé de buscar, hermano, más textos que hablaran de la danza, pero le digo, es limitado, no hay mucho. Mientras que el tema que estudiamos el viernes, ¿se acuerda? ¿Cuál tema fue? Satanás y los demonios. Eso está tremendo. El viernes estudiamos lo básico. Y si alguien no vino y quiere llevarse el CD, ahí está grabado. Pídaselo al hermano Daniel. Estamos grabando todo ya últimamente, todo. Si alguna prédica la quiere regalar a alguien, el hermano que pase quiere predicar, no importa, es palabra de Dios. A todos y a cada uno el Señor nos usa de una manera diferente. Hermano, si usted no quiere oírla, no la escuche, pero se la puede regalar a alguien más. Si usted ya se lo sabe todo, no la oiga. Regálesela a alguien que no sabe nada. Amén. Quisiera hacerles una pregunta y levantan la mano, nomás porque Dios me hace que les haga la pregunta. ¿Cuántos, primero con las hermanas, cuántos de ustedes habían escuchado una enseñanza acerca de la danza? Levanten la mano las que ya lo habían escuchado. ¿Una nada más? Las demás hermanas no. ¿Y cuántos años tenemos en el camino del Señor? Entonces, hermano, cuando alguien, si no estudia la Biblia, si no le enseñan en la iglesia y ha danzado, ha brincado, ¿por qué lo hace? ¿Sabe por qué lo está haciendo? ¿Nomás porque ve la bola ahí brincando y haciendo desorden? No, hay que saber por qué estamos haciendo las cosas. Hay que entender por qué. Porque ¿será que se está agradando Dios de lo que hacemos? ¿O será que nomás porque nos enseña y que se para aquí enfrente y nos dice hagan esto, hagan aquello? Ya le dije al principio, el fundamento es la Biblia. La Biblia es el fundamento, la palabra del Señor. Entonces tenemos que saber bien qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nos están dando y qué es lo que estamos recibiendo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Bien. 1 Samuel 18. Gloria al nombre de Jesús. 1 Samuel 18 y el verso número 6 y 7. Dice así: y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres
de todas las ciudades de Israel. Mire, de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Verso 7 dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Verdad que aquí cantamos ese canto? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y el pueblo se regocijaba. Ahí está. Las mujeres salieron, pero la Biblia no nos está diciendo que el Espíritu de Jehová cayó sobre ellas y empezaron a danzar. No. ¿Quién fue el que mató a Goliat? Por medio del Espíritu de Dios. Porque él tenía el Espíritu de Dios. Pero estas mujeres no lo tenían. Ellas danzaban porque había habido uno que había fusilado y terminado con una piedra a ese gigante que acosaba al pueblo de Israel. David le dijo: ¿y tú quién te crees? Incircunciso, que vienes a provocar los escuadrones del Dios viviente. Hermano, y con una piedra bien atinadita en la pura frente. ¿Pero usted cree que David tenía buen tino? No, fue el Espíritu Santo el que guió aquella piedra, amados hermanos, para que se incrustara en la frente del filisteo. Pero acuérdese que para este momento David ya estaba ungido con el Espíritu de Jehová. Y aquí no dice que él venía danzando, ellos venían de la batalla. Las mujeres salieron primeramente a recibir a Saúl. ¿Por qué? Porque él era el rey. Sí, a Saúl, porque él era el rey. Pero miren, las mujeres cantaban al revés. Decían: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. O sea que el que estaba recibiendo la honra era David y no era Saúl. ¿Sabe por qué? Porque cuando David llevaba el arca de la ciudad de Obed-edom a la ciudad de David, ¿por qué se enojó la hija de Saúl? Por eso. Porque la honra se la estaban dando a David y no a su padre, que era el rey. Obvio, le dieron celos, ¿verdad? Pero, amados hermanos, como dice la Escritura, al que honra, honra, y al que gloria, gloria. La gloria siempre es de Jehová, es del Señor. Pero Dios honra también a los hombres que le sirven íntegros, ¿verdad que sí? Amén, hermanos. Entonces dice, una vez más repetimos estos 2 versos. Y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Verso 7: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Mire el verso número 8: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No les falta más que el reino. Si el reino ya lo tenía él. Lo que pasa es que todavía no tomaba posesión del reino. Miren, también Saúl terminó enojado. No solamente la hija, sino él también. Ahora, aquí en esta porción no dice que David iba avanzando. Posiblemente sí. Iba lleno de gozo, lleno de alegría. Y podía hacerlo, ¿por qué no? Pero aquí lo que estamos notando es quienes danzaban por regocijo, por alegría, por gozo. Y David, aunque lo hiciera también por alegría y con gozo, él lo hacía en el Espíritu, porque tenía el Espíritu de Jehová. ¿Sí se entiende eso, verdad? Bueno, repito, estos eran casos especiales.
porque no todos los judíos tenían el Espíritu de Jehová sobre ellos. Eran casos que el Señor escogía nada más. Eran escogidos. Recuerde que Israel estaba viviendo y todavía siguen viviendo bajo la ley. Amén. Bueno, gloria a Dios. Qué bonito es ponérselo de acuerdo. Amén. Ahora volvamos al Éxodo capítulo 15 y verso 20 y hablemos un poquito más de María. Éxodo capítulo 15 y el verso 20. Lo hicimos, hermanos, solamente porque esta fue la primera vez, lo repito, que alguien danzó. Pero fueron mujeres que danzaron por lo mismo, por gozo, por alegría. ¿Sabe lo que había pasado? Usted sabe lo que había pasado, ¿verdad? El Señor acababa de liberar al pueblo de Israel de Egipto. Habían acabado de cruzar el Mar Rojo. Y aquí está muy claro, mire. Dice el verso número 18: Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Hermano, esa fue algo tremendo que hizo el Señor. Se imagina, todos los egipcios iban atrás, querían darle alcance al pueblo de Israel para matarlos a todos, no los querían dejar ir vivos. Entonces, hermano, las mujeres, ya cuando vieron que el pueblo de Israel había salido y que las aguas se juntaron y todos los egipcios quedaron ahogados junto con sus carros y sus caballos en la profundidad del mar, hermano, ¿quién nos iba a gozar? ¿Verdad? Entonces ellas danzaron de gozo y de alegría. ¿Estamos entendiendo? Entonces podemos ver, hermano, y esto que ellas hacían, o el pueblo de Israel hacía, es lo que la iglesia cristiana ha venido metiendo en las iglesias. Cuando hasta ahorita yo no veo que esto sea para la iglesia de Cristo Jesús. Hasta ahorita no veo nada. Ya nos hubiera mandado un verso de ahí al Nuevo Testamento, una concordancia, hermano, las epístolas de Pablo o hasta Apocalipsis, pero nomás no hay nada. Léalo, vuelva usted a estudiar. Espero que esté apuntando. Si no está apuntando, bueno, allá usted. Ahora, gloria a Dios. Dice el verso 20: y María la profetisa, hermana de Aarón, ¿y de quién más? De Moisés, sí, hermana de Aarón y de Moisés. Tomó, aquí nomás dice que es hermana de Aarón, ¿verdad? Pero también hermana de Moisés. Tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Primera vez que danzaron las mujeres delante de la presencia del Señor. Repito, lo hicieron de gozo, de alegría, de agradecimiento a Jehová de los ejércitos, porque les había dado la victoria. Amén. Y continuamos. Ahora, hermanos, vamos a ver. Este caso está bastante triste. Lo que vamos a ver ahorita es bastante triste, pero está relacionado con una jovencita que danzó. Pero un voto que su padre hizo, la hizo perder la vida. Vamos a ver esto. En Jueces 11. Jueces 11. Esto está muy bonito, pero me puse triste a leerlo. Verso número, capítulo 11. Vamos a leer del verso 30 al 34. Dice: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere, voy leyendo despacio para que entendamos y no darle muchas vueltas a esto, ¿okay? Porque creo que está bien fácil de entender. Algo que veo y siento del Espíritu que no lo entendió muy bien, se lo vuelvo a repetir.
Pero mire, este verso 30, facilísimo de entender. Y Jefté era el juez en ese tiempo en Israel. Jefté era el que tenía el mando, el dominio, era la autoridad sobre el pueblo de Israel. Amén. Dice, hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa, Padre mío, a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Padre Santo, si él hubiera sabido las palabras que estaba hablando, pero gloria a Dios. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. El Señor le dio la victoria, porque ganó la batalla, derrotó a los amonitas. Dice el verso 33: y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Pero Jefté le había hecho un voto al Señor, que cualquiera que saliera de su casa en su regreso lo iba a ofrecer en holocausto a Jehová. Iba a ser una víctima, ofrecérsela al Señor. Algo parecido a lo que Jehová le pidió a Abraham: dame a tu hijo, ofrécemelo en holocausto. Algo similar. El asunto es que este sí se cumplió. Si ya lo leyó antes, usted se da cuenta de lo que estoy hablando. Dice el verso 34: y hermano, yo sentí en mi corazón. Sí, hermano. Sí, ayer aquí el hijo pródigo puede decir que danzaban de alegría. Sí, a ese punto vamos a llegar más adelante. Para allá vamos. Para allá vamos. Entonces volvió Jefté, dice el verso 34, a Mizpa, a su casa. Y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Era la unigénita, su única hijita que tenía. No dice la edad de la muchacha, pero era una muchachita que ya estaba grande, posiblemente 16 años, 18 años, pero era una jovencita. Era una jovencita. Dice el verso 35: y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía. Le dolió el alma, porque tenía que matarla, tenía que entregársela a Jehová. La había ofrecido en holocausto. Dijo: el primero que salga de mi casa a recibirme, ese lo voy a ofrecer en holocausto. A lo mejor pensó en su mente: ojalá que salga mi esposa, para ofrecerle el holocausto y deshacerme de ella. No, él amaba a su esposa. Pero hermano, qué tremendo salió su hija, la única hija. ¿Por qué no salió un siervo? ¿Verdad? Porque hermano, él era el poderoso de Israel. De seguro tenía servidores, tenía quienes le sirvieran en la casa, hombres y mujeres. ¿Por qué no salió un servidor o una servidora? Tuvo que salir su hija. Y le dijo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Padre Santo del cielo. Que Dios nos pida un hijo a nosotros. ¿Se lo daremos?
hermano, como un regalo, claro que ya no como una víctima, porque ese tiempo no es para nosotros. En Israel todavía lo viven, porque ellos viven bajo la ley, los verdaderos israelitas. Pero amados hermanos, en estos tiempos que vivimos, no creo que ellos se atrevan a dar un hijo a Jehová. Pero aquí este varón no tuvo más que cumplirle al Señor. Ella entonces le respondió: Padre mío. Quiero leer todo, hermano, porque está muy bonita la historia. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses, 60 días, que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Hermano, aquella muchachita sabía que se iba a morir. Aquella jovencita sabía que su padre iba a cumplir lo que había prometido. Y dijo: déjame ir por los montes. Hermano, mi cabeza volaba y se imaginaba. Y no iba sola, iba con sus compañeras. ¿De qué hablarían? ¿De qué platicarían? Hermano, de cómo iría a ser su muerte, qué pasaría. Pero fueron 2 meses que ella anduvo por los montes antes de que su padre le ofreciera el holocausto. El verso 39 dice: pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Murió siendo una virgencita. Pero amados hermanos, aquí podemos ver este caso. Ella salió con alegría, con gozo, con júbilo, amados hermanos, a encontrar a su padre, con danza, con pandero, hermano, y con una algarabía grande, y para darse cuenta que iba a morir. Tremendo, ¿verdad? Entonces, hermano, este caso, vuelvo a repetir, el tema es la danza, pero ella lo estaba haciendo por júbilo, por alegría, porque repito otra vez aquí, el Espíritu de Jehová no caía sobre ella y se ponía a danzar. Eso es lo que quiero que notemos, que la danza no era en el Espíritu, era una danza de júbilo, de alegría. Amén. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen sueño? Y a su nombre, ¿quién vive? Cristo vive, hermano. Gloria a Dios. Ahora, amado hermano, gloria a Dios. Quisiera que viéramos ahora, gloria al nombre de Jesús, otro caso que sucedió también en Israel y que también hay danza de por medio. Vamos a ver, cuando el pueblo de Israel tuvo problemas, hermano, con la tribu de Benjamín y tuvieron que separarse. Vamos a ver esto en Jueces, capítulo número 21. Aquí mismo donde estamos, en Jueces. Nomás vayas al capítulo número 21. Gloria al nombre de Jesús. ¿Ustedes creen que estamos aprendiendo algo hoy? ¿O nomás lo estamos haciendo para matar la noche, la madrugada? Yo creo que no, hermanos. Es importante, lo repito, saber qué es lo que nos dan a comer en las congregaciones donde estamos. Amén. Es necesario que sepamos. Amén. Ahora, capítulo número 21, vamos a ver del verso 16 en adelante, porque está muy bonito esto también. Dice así la palabra: entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron:
tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminada una tribu de Israel. Dice el verso 18, pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los benjamitas. Se habían separado por un problema que había sucedido entre Israel y Benjamín. Y habían jurado los de Israel, porque habían exterminado a muchas mujeres, las habían matado también. Entonces no había mujeres para los hijos de Benjamín. Y empezaron a preocuparse. ¿Qué iban a hacer? Ellos habían jurado que no les iban a dar sus hijas. Entonces dice el verso 19, ahora bien, dijeron, he aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscada en las viñas, y estad atentos cuando veáis salir las hijas de Silo a bailar, que significa danza también, en corros salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieran los padres de ella o sus hermanos a demandárselas, o dice a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados. Hermano, estas eran mujeres que eran eran de Silo, no tenían nada que ver con ellos, pero sin embargo había una fiesta donde las mujeres salían a danzar, y parece que había un monte por ahí. Cuando ellas salían, hermano, los que les aconsejaron es que se la robaran, los de Benjamín, y se la robaron. Por eso todos ellos volvieron a tener mujeres y volvieron a procrear. Pero aquí otra vez lo que quiero que note es un caso de que ellas salían a divertirse, salían a bailar, dice la palabra, ¿verdad? No salían a hacer otra cosa más que a divertirse. Pero está hablando también, acuérdense que el enfoque nuestro es la danza, el baile, que es lo mismo, el regocijo, la alegría, lo que hacían. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, con esto que acabamos de ver, quisiera que dejáramos el tema de lo que es la danza por el regocijo, por la alegría, por el gozo, porque estuvimos viendo varios versos, ¿verdad? Entonces espero que hayan entendido que la danza en Israel es una costumbre para ellos. Es como, hermano, el mundo aquí, el mundo que celebra tantas payasadas, que el cumpleaños, que la quinceañera, amado hermano, y todo eso, hacen sus pachangas y hacen sus fiestas, se ponen a tomar, a bailar, a brincar y a hacer todo lo que quieran. Bueno, el pueblo de Israel, la danza es como ellos celebran, pero lo hacen, repito, por gozo, por alegría, y sobre todo porque es una costumbre que ellos adoptaron desde que fueron liberados del pueblo de Egipto. María fue la primera que empezó a hacer eso con aquellas mujeres. Entonces les gustó, y de ahí para acá vienen arrastrando la danza del pueblo de Israel. Pero hasta ahorita yo no he llegado a ver, repito, que la danza sea para la iglesia de Jesucristo. Todavía no llegamos, ¿verdad? Si llegamos a ver un verso, entonces me van a convencer, ¿ok? La Biblia, el Señor es el que me tiene que convencer, no el hombre. Amén. Ahora vamos a Éxodo capítulo número 32. Vamos a ver otra clase de danza. Y esta danza no tiene muchos versos aparte de estos que vamos a leer, pero fue una danza que no fue para nada agradable a Dios.
mucho menos iba a ser una danza en el espíritu. Vamos a verla. Capítulo número 32 del libro del Éxodo. Ya con esta parte, hermanos, vamos a ir terminando y no sé cuánto tiempo nos vamos a llevar aquí, pero le prometo que no va a ser mucho, unas 2 horas nada más. Gloria al nombre de Jesús. Éxodo 32, vamos a leer primeramente el verso 2 al 8. Verso 2 al 8. Y Aarón les dijo, mire lo que les dijo Aarón, el siervo del Señor. Por eso repito, hay que tener los sentidos bien ejercitados y los ojitos bien abiertos y la Biblia bien abierta para leer lo que los que enseñamos estamos enseñando. Que sea la verdad lo que estamos enseñando, que sea la palabra del Señor la que estamos enseñando. Porque miren lo que dijo Aarón. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces dice, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril y hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esos eran los dioses que sacaron a Israel de Egipto. Esos muñecos, esos monos que hicieron de fundición. Yo no he aprendido eso en la Biblia. La mano fuerte de Jehová fue la que nos libertó de ahí. El poder de Dios fue el que los hizo libres del pueblo de Egipto. Pero aquí están recibiendo otra enseñanza. Dice, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mentira del diablo. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y todavía mire lo que hizo. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Por favor, hombre. Mañana será fiesta para Jehová. El sacerdote de Dios estaba diciéndoles eso, amados hermanos. ¿Cómo de veras este hombre se había dejado llevar por un espíritu de error que había entrado en él? Y al día siguiente dice, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo, miren nomás, a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Empezaron a brincar, porque la danza es regocijo. Empezaron a hacer desorden, porque estaban comiendo y estaban bebiendo. No estaban bebiendo agua. No estaban bebiendo agua. Estaban bebiendo vino. Acuérdense que para entonces ya había viñedos. Porque ¿quién fue el que se puso bien pando primero? ¿Se acuerdan? Noé. Ya lo de Noé ya había pasado. Entonces, hermano, el vino ya existía ahí. Y dice que se pusieron a comer y a beber y a regocijarse. Ya andaban hasta las manitas algunos de ellos. Entonces Jehová dijo a Moisés, mire lo que le dijo el Señor: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra
de Egipto. Hermano, el Señor se enojó y le reclamó a Moisés: mira lo que están haciendo los que lideraste, los que sacaste de la tierra de Egipto. Hermano, y Moisés que ni cuenta se daba. ¿El qué culpa tenía? Hermanos, ahora veamos el verso 17. Dice el verso 17: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Hermano, mire qué palabra: alarido de pelea hay en el campamento. O sea que no se oía nada bonito, se oía como que había un pleito ahí. Hermano, es que andaban ebrios y posiblemente se agarraron a los golpes y se tiraban hasta maldiciones, qué sé yo. Pero Josué dijo: escucho alaridos no muy buenos, alarido de pelea hay en el campamento. Y respondió Moisés, y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos. Dijo: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo, dice. Ah, caramba, Moisés los escuchó diferente. Los oyó alegres, cantando. Bueno, vamos a continuar. Verso 19 dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro, y mire aquí, y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Cuando miró el relajo que traía, hermano, y según ellos lo estaban ofreciendo a Jehová, ¿verdad? ¿Usted cree que el Señor iba a recibir eso? Estaban lanzando, hermano, hacia esos ídolos y en el altar que habían hecho aquel becerro de oro, amados hermanos. Y le habían dicho al pueblo: estos son tus dioses. Estaban alegres, tomando, comiendo, bebiendo, hermano, y danzando alrededor de ellos. Y según ellos se lo estaban ofreciendo a Jehová. Eso se lo estaban ofreciendo al mismo diablo, hermano. Al mismo demonio. ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? No importa que tenga sueño, pellízquese. Dice: carne, dígale: carne, te pellizco en el nombre de Jesús. Sueño, sal fuera, dígale. Hermano, Moisés se enojó, amados hermanos. Dice que arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Cuando miró aquella danza desordenada, aquella gritería, aquel desorden, amados hermanos, ¿quién nos iba a enojar, amado hermano? Después de haber recibido tanto de parte del Señor y que ahora le estaban pagando mal, ¿cómo que no? Dice el verso 20: y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que apareció dice, sobre las aguas. Que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Ándele para que se les quite. Esto que hicieron ustedes, esta abominación, hoy se la van a comer, se la van a tomar. Y queriendo y no queriendo, se tomaron aquel becerro que con todos sus oritos que traían, sus zarcillos y todo aquello, habían construido, amados hermanos. Entonces aquí podemos ver que esta no era ni una danza de regocijo completo, porque estaban ebrios, estaban llenos de bebida, de comida, amados hermanos, estaban haciendo adoración a ídolos. Entonces, ¿cómo podía recibir Dios una danza para él? De ninguna manera. Las otras de regocijo sí, porque era una costumbre y era algo que al Señor lo había permitido para el pueblo de Israel. Pero esta
que estaban haciendo para celebrar estos ídolos, nomás no. Entonces aquí podemos ver 3 tipos de danzas diferentes. Y si usted no está convencido, vuelva a estudiarlo usted en su casa, estúdielo. Si es que le gusta leer la Biblia. Porque si no le gusta, ahí se va a quedar como está, ¿verdad? Con la duda. No tenga duda, hay que estudiar la palabra del Señor. Ahora, hermanos, vamos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la Biblia habla acerca de la danza 2 veces nada más. Solamente 2 veces. Y aquí las vamos a ver, por supuesto. Sí. Pero lo que yo veo que es el mismo Espíritu Santo. Es el mismo. No. Pero sí, es el mismo. Pero lo que quiero ver yo es que la Biblia explique que es para el pueblo de Dios ahora, en este tiempo. Pero nosotros somos similares al hijo pródigo. Nosotros y ellos. Pero el hijo pródigo era judío. Acuérdense, Sí. era judío. Sí, por esa misma razón es que entran las controversias en la iglesia. Porque hay quienes, es más, hay congregaciones que se creen israelitas, cuando son de México, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala y de todo Centro y Sudamérica. No somos nacidos en Israel, no, hay que ver la diferencia. Pablo lo dijo, hay israelitas que no son israelitas. Entonces, lo que dice la Biblia es lo que hay que hablar. Ahora, vamos a ver en Marcos 6, verso número 17 al 28. O sea, yo por mi palabra yo no voy a convencer a nadie, pero deje que la Biblia lo convenza. Y es lo que yo me he cansado de buscar en la palabra, que haya luz, y vamos a terminar cuando acabemos con un verso bien tremendo, ya van a ver. Marcos 6, ¿ya lo tienen? Y el verso número 17 le dije, ¿verdad? Al 28. Vamos a leer todo esto para entenderlo bien. Dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ese hombre era un adúltero. Hermano, hasta el mismo hermano le había quitado la mujer y estaba metiéndose con ella. Estaban teniendo relaciones ilícitas. Y este hombre estaba enojado con Juan porque le decía la verdad. Le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Verso 19 dice: pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodías temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Dice el verso 21: pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Mira el tipo de danza que estaba haciendo esta muchacha. ¿Estaba en una iglesia? ¿Verdad que no? Estaba metida en una fiesta, en un party. Estaban celebrando el cumpleaños de Herodes. Había pachanga, había comida, había de todo. Había piñata para Herodes. Hermanos,
ninguna manera. No, no y no. Dice así. Y le juró, dice el verso 23, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Qué hombre tan atrevido. Hasta la mitad de su reino le estaba ofreciendo a aquella muchacha, nomás porque andaba danzando, nomás porque le estaba complaciendo la vista. Qué tremenda es la carne, ¿verdad? Qué tremenda es. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Mire lo que provocó esa pachanga, donde hubo danza, donde hubo de todo, hubo y provocó el crimen más horrendo que nos muestra el Nuevo Testamento. Cortarle la cabeza al siervo de Dios, al que vino a preparar el camino del Señor. Hermano, entonces, esta es una danza diabólica, efectivamente. ¿O usted cree que es una danza para el Señor? Bueno, ahora vamos a ver el otro caso del cual hablaba el hermano Hernán. Vamos a Lucas, capítulo número 15. Y sí, se trata del caso del hijo pródigo. Verso 25 al 27. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Amén. Aquí podemos ver que esto era igual una fiesta de recibimiento para su hijo, que había estado perdido. Se había ido de la casa, había pedido su herencia y se había ido a gastársela. Ahora venía sin plata, venía sin nada. Posiblemente pasaron años perdidos, el papá no sabía nada de él. ¿Sí? Es un ejemplo de lo que nos ha pasado a nosotros. Pero repito, nosotros no somos judíos. Esta era una familia judía. Si me quiere mostrar una persona que era una familia diferente, gentiles como nosotros, vamos. Exactamente. Tampoco estaba todavía en vigencia la promesa del Espíritu Santo. No estaba todavía. Cuando un pecador se arrepiente, sí, los ángeles de los cielos hacen fiesta. Los cielos hacen fiesta. Y entonces ellos no son judíos. Cristo sí era judío. Pero no danza, Bueno, ¿sí? Pero fiesta, es lo mismo al hijo pródigo, era una fiesta. Sí, pero yo. Ahora de aquí, si usted se va a las epístolas, no va a encontrar un solo verso que le hable de la danza. Ni uno siquiera. Si usted encuentra uno, por favor, tráigamelo y léamelo y explíquemelo, y yo quiero entender. Ahora, por estas razones, hermanos y hermanas, es que personalmente yo creo en la danza para el pueblo de Israel, pero no para la iglesia. Y eso lo tengo bien metido en mi mente y en mi corazón. Por eso usted dirá, y aquí ha habido personas que han venido de otro lado y han preguntado, ¿por qué aquí no danzan? Y ahora es la primera vez que por muchos años estoy hablando otra vez este tema. Ya lo dije, lo hice tal vez
hace unos 8 años, cuando estaba otro pastor acá. Hasta hoy lo estoy volviendo a tocar, porque es necesario que el pueblo sepa el ministerio, qué es el fundamento que tiene, qué creemos, en qué estamos basados. Hermanos, si hay un fundamento bíblico para creer en la danza que es para la iglesia, muéstremelo, y el día de mañana comenzamos a brincar si quiere. Pero me tiene que convencer la palabra del Señor. Palabras de hombre yo no voy a tomar, no voy a recibir. La palabra de Dios con mucho gusto. Ahora, en los evangelios, en las epístolas, primeramente en los 4 evangelios, Jesús anduvo predicando por 3 años y medio, y yo no lo veo danzar en ningún verso de la Biblia, en ninguno. Bueno, aunque le dé risa, varón, pero eso es la verdad. Aleluya. Aleluya. Si usted le enseñaron otra cosa, bueno, eso es su enseñanza que recibió en otro lado. Ahora veo a los apóstoles en las epístolas, hermanos, comenzando desde el libro de los Hechos. Cuando el Señor derramó el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que se derramaron lenguas repartidas como de fuego sobre todos, y todos comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Pero no empezaron a danzar, ¿verdad que no? O dice que también empezaron a danzar. Y es más, no estaban ni siquiera de pie, estaban sentados, dice la Biblia. O empezaron a brincar ahí en la silla. No. Entonces, hermano, ¿yo cómo me voy a convencer de que la danza es para la iglesia de Cristo? No, de ninguna manera. Termino con un verso que está en San Juan, capítulo número 13. Capítulo 13, vamos a leer 2 versos. Y con eso terminamos, cerquita de las 3:30 de la mañana. Gloria al nombre de Jesús. Que se le vaya el sueño, que ya me lo terminamos. Amén. Que se le vaya el sueño. Dice el capítulo 13 de San Juan y el verso número 13 también. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Son palabras de Jesús. Esas yo las creo. Yo las creo con toda mi alma y con todo mi corazón. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Y el verso 15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahí está muy claro. Si yo he visto en algún verso de la Biblia a mi Cristo brincar, danzar, hermano, corretear alrededor de una iglesia, yo voy a creer en eso. Pero no lo he visto. No hay ni un verso que me enseñe eso. Entonces, hermanos, el punto es ese. Yo creo en la danza, pero para el pueblo de Israel, no para la iglesia. No importa lo que diga el hermano Hernán, su palabra no vale contra la palabra del Señor. Y tampoco me voy a poner a discutir ese tema con él, tampoco, porque aquí no estamos para eso. Aquí estamos para aprender, no del hombre, para aprender de la palabra del Señor. Amén y amén. Yo he terminado, hermanos. Espero en el Señor que hayamos aprendido algo esta hermosa mañana. ¿Hemos aprendido algo? Si no aprendió nada, también dígalo. Amén. Pero creo que hemos estado leyendo claramente la palabra del Señor y lo hemos explicado muy claro también. Amén y amén. Voy a pedirles que se pongan de pie. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a terminar en esta hermosa